todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. La protagonista de esta historia nació bajo el nombre de Susan Hunziker. Era la segunda hija del matrimonio entre Rose y Rodney Hunziker. Vino al mundo el 14 de agosto del año 2001 en Pensilvania, Estados Unidos, y desde el inicio su vida fue complicada. Nació a los 7 meses de gestación y apenas pesaba 2 kilos. Sus padres además eran muy jóvenes. Ambos tenían 18 años y ya tenían una hija que tenía 3. 2 años después del nacimiento de Susan le dieron la bienvenida a su tercer hijo, un varón al cual llamaron Rodney Jr. Algunas fuentes afirman que Rose y Rodney tenían problemas. Se dice que ella padecía de ansiedad y trastorno bipolar, aunque también se hace referencia a una lesión cerebral. Otras reseñas sostienen que se había descubierto que los pequeños estaban siendo abusados, no por sus padres, sino por otros adultos cercanos a la familia. Sea cual sea la razón, los niños fueron alejados de sus padres biológicos y colocados en hogares de acogida en el año 2004. La decisión evidentemente no fue bien recibida por ellos, que hicieron todo lo posible para recuperarlos, pero no tuvieron éxito. La hija mayor fue enviada a un hogar de acogida diferente al de sus 2 hermanos menores. Susan y Rodney terminaron en la casa del matrimonio Packer, conformado por Sarah y David. Los Packer tenían experiencia con el cuidado de los niños. De hecho, se afirma que ya habían acogido a unos 30 pequeños en su casa. Rose durante algún tiempo visitaba a sus hijos de manera semanal y tenía una buena impresión de Sarah, lo cual la dejaba más tranquila cuando se despedía de sus hijos, pero siempre mantuvo la esperanza de recuperar la custodia de los pequeños. Vamos a hablar ahora un poco de la familia Packer. Sarah era originaria del condado de Monroe y tenía una licenciatura en psicología. Ella estudió en la Universidad de Virginia, donde también trabajó como maestra asistente en una guardería. Más tarde se desempeñó como asistente social en 3 organizaciones diferentes, las cuales estaban dedicadas a apoyar a niños en las escuelas y también a niños que habían sido separados de sus familias. En 2007 la mujer fue ascendida, convirtiéndose en supervisora de casos, y tenía a cargo a 5 trabajadores sociales. Todo indicaba que Susan, su hermano y los demás menores que el matrimonio Packer acogía eran muy afortunados. Y parecía que Sarah y David habían tenido una conexión especial con Susan y Rodney Jr., ya que en el año 2007, a través de la agencia Impact Project, ambos fueron adoptados oficialmente por los Packer, recibiendo de forma legal este apellido. Los nombres también cambiaron. La pequeña Susan pasó a llamarse Grace, y Rodney fue nombrado como Josh. Nos referiremos de esta forma a ellos a partir de este momento. La pequeña Grace siempre fue risueña y cariñosa, aunque pronto se detectó que tenía problemas de aprendizaje y con el habla. Lamentablemente no fueron sus únicos problemas, ya que tras la aparente imagen de familia perfecta y amorosa, se escondía una terrible realidad. Y es que según relatarían unas jovencitas que vivieron con el matrimonio Packer como hogar de acogida durante algunos meses, la vida de Josh y de Grace en la casa era muy diferente. Josh siempre fue el favorito de Sarah. Ella lo trataba muy bien. Le daba premios cada vez que hacía algo de buena manera, también lo incentivaba a ser mejor cada día, le decía chistes, se reía y parecía que siempre estaba muy feliz cuando su hijo adoptivo estaba con ella. Pero con Grace era muy diferente. Sarah siempre estaba de mal humor, la regañaba por todo, le repetía las cosas varias veces porque a Grace no se le quedaban a la primera, lo cual hacía que le gritara y le dijera que no era una niña normal. También en varias ocasiones la agredió físicamente. Además de eso, Grace era abusada por su padre adoptivo. Él tenía una habitación especial para ella al lado de su habitación matrimonial. En esa habitación él amarraba a Grace al cabecero de la cama y abusaba de ella en múltiples ocasiones.
Varias veces lo hizo 2 o 3 veces el mismo día, según contaron las chicas. Esto evidentemente no era la mejor forma de vivir para una niña. Y a pesar de eso, Grace siempre se mostraba risueña. Siempre se mostraba muy cariñosa con los otros niños de acogida que había en la casa, y nunca le hacía malas caras a nadie. Una de las chicas que estuvo en la casa durante solamente unas semanas se dio cuenta de la situación y decidió que tenía que hacer algo. Ella tomó el teléfono celular de David y vio que en él tenía fotografías y videos de los abusos a los que sometía no solamente a Grace, sino también a otra de las chicas. Rápidamente fue a la policía. Hizo una denuncia en contra de David y él, cuando le hicieron un interrogatorio, confesó los hechos. Dijo que en efecto abusaba de Grace y de otra de las chicas. Cuando todo esto sucedió era el año 2010. El juicio para David llegó al final en el año 2011 y lo sentenciaron a un mínimo de 18 meses y a un máximo de 5 años en prisión, de los cuales terminaría cumpliendo 4. Por otra parte, Sarah no fue acusada, pero ese mismo año 2010 fue despedida del puesto de supervisora. Aunque los motivos de la destitución nunca se hicieron públicos, la carta de despido señalaba que sus acciones habían violado los códigos de ética y disciplina de los empleados del condado. A Sarah también le fueron retirados los derechos como madre de acogida. No podía volver a acoger o adoptar a ningún niño, pero Grace y Josh continuarían siendo sus hijos adoptivos. En ese momento David y Sarah se divorciaron, pero la vida de Grace estaba muy lejos de mejorar. Y es que después de un tiempo, Sarah conoció a una pareja poliamorosa, una pareja que mantiene relaciones emocionales y sexuales entre 3 o más personas, siempre teniendo condiciones de una pareja tradicional entre los 2 miembros originales. En 2013, ella se sumergió en este estilo de vida, con un hombre llamado Jacob Sullivan y una mujer llamada Catherine Albright. Después de un tiempo de iniciada esta relación, Grace fue enviada a un internado, donde estaba obteniendo muy buenos resultados académicos y al parecer era feliz. Pero cuando Sarah se enteró que había sido visitada por sus padres biológicos, de inmediato la retiró de la institución. Luego de un tiempo, Grace fue enviada a Carolina del Norte con los primos de David. En este hogar ella estaba muy feliz. Si bien siempre era una chica que tenía una sonrisa, con ellos se mostraba muchísimo más alegre y tenía muy buenas calificaciones en la escuela. Parecía que estaba mejorando y que al final era una jovencita que se sentía completamente plena. Pero como siempre, Sarah terminaba regresándola con ella. Y en el hogar de Sarah, Grace no era para nada feliz. Eso se podía ver en las expresiones que ella tenía y se reflejaba también en sus calificaciones. A pesar de todos los maltratos, como ya les dije, la niña siempre trataba de tener una sonrisa y de ver el lado bueno de las cosas. La última vez que familiares y amigos vieron a Grace con vida fue el 4 de julio del año 2016, cuando ella tenía 14 años. Y es que unos días después de esto, el 11 de julio de ese mismo año, Sarah llamó a la policía. Quería reportar la desaparición de Grace. La mujer comentó que el día 8 de julio ella y Grace habían tenido una pelea, porque la adolescente quería ir a dormir a casa de una amiga y Sarah no la dejó. La mandó a dormir y le dijo que estaba castigada. Sarah le comentó a los oficiales que ella también se fue a dormir. Y al día siguiente, cuando fue a despertar a Grace para que fuera a unas actividades, la niña no estaba en su habitación. Sarah comentó que comenzó a buscar en la casa y se dio cuenta que Grace se había ido, porque faltaban $300. Era una historia muy extraña para los oficiales de policía. Les parecía muy raro el hecho de que Grace se llevara ese dinero y se escapara. Le preguntaron a Sarah cuál era la dirección de la amiga a donde ella quería ir, pero Sarah dijo que no la tenía, que no la sabía y que no tenía mucho contacto con esa familia. También le pidieron una foto de Grace para hacer un cartel de búsqueda, pero la mujer dijo que no tenía una a la mano, que iría a su casa, buscaría una y se las haría llegar a la comisaría. Todo esto de nuevo despertó las sospechas de los oficiales. Pero como Grace era menor de edad, lo que ellos querían hacer en ese momento era iniciar rápidamente con las búsquedas. Las autoridades comenzaron con las investigaciones, mientras esperaban a que Sarah suministrara la foto de la adolescente para empezar con todos los procedimientos y publicar los carteles respectivos
solicitando la colaboración del público para encontrar a Grace. Pero los días pasaron y la esperada fotografía no llegó a la comisaría. Los agentes realizaron varias llamadas a Sarah, pero ella dejó de responder el teléfono. Su comportamiento no parecía nada el de una madre preocupada por la desaparición de su hija, y esto comenzó a ser cada vez más y más sospechoso. La policía comenzó a averiguar sobre la vida de la familia, y descubrieron que Grace de 14 años y su hermano de 12 habían sido retirados de la escuela. El chico fue inscrito en otro colegio en el distrito escolar de Quakertown, pero no aparecía ninguna reinscripción escolar de Grace. Los investigadores al final se cansaron de esperar y fueron a la casa de los Packer. El 7 de septiembre se encontraron con una sorpresa. La familia ya no vivía allí. Ese mismo día, Sarah se puso en contacto con la policía y se disculpó por no haber notificado de su mudanza a otro condado. Al día siguiente, una carta llegó al departamento de policía, donde estaba radicada la denuncia de desaparición. Junto a la carta había varias fotografías de Grace. Esta carta había sido escrita a máquina. Supuestamente la autora del escrito era Grace, en el cual ella se disculpaba con los agentes de policía y decía que se había querido ir de la casa porque representaba una carga para su familia. También en la carta estaba el nombre de una amiga, que era la amiga con la que supuestamente ella quería ir la noche que supuestamente se había escapado de su casa. Varios expertos analizaron la carta y se dieron cuenta que el lenguaje utilizado no era el lenguaje de un adolescente de 14 años, por lo cual comenzaron a sospechar que alguien quería desviar toda la investigación. Además de eso, también fueron a la casa de la amiga con la que supuestamente Grace se quería ver la noche en la que Sarah dijo que se había ido de la casa. Pero esta amiga y su madre, quienes trataron muy bien a los oficiales, dijeron que ese día ellas no tenían ningún plan de reunirse. Nunca habían hablado de que Grace se quedara a dormir o de salir a alguna parte. De nuevo, todo lo que Sarah decía era muy sospechoso, y la policía comenzó a seguirla para ver si obtenían más información. Los días fueron pasando hasta que llegó el día de Halloween, el 31 de octubre del año 2016. En ese momento, el caso dio un giro terrible. Un cazador y su hijo se encontraban cerca de un río. Llevaban también un perro. El perro rápidamente se acercó a un montón de basura que había cerca de unos árboles. Había hojas y otro tipo de material orgánico. Pero debajo de esto había 2 bolsas. En esas bolsas se encontró una cabeza y un torso. El cazador y el hijo llamaron rápidamente al número de emergencias. Los oficiales llegaron y al día siguiente también llegó un grupo especial, los cuales tenían distintos perros sabuesos. Estos perros sabuesos ayudaron a la policía a encontrar las otras partes del cuerpo que faltaban. Se llevaron todas las partes con el médico forense y se pudo identificar, gracias a la base de personas desaparecidas, que el cuerpo era el de Grace Packer. Sarah rápidamente fue considerada una persona de interés en la muerte de Grace y fue acusada del delito de poner en peligro el bienestar de un menor y de obstrucción a la justicia. Fue detenida, llevada a la cárcel y le impusieron una fianza de $200,000. Aunque unos días después esta fianza fue reducida por un juez a nada más $10,000. Sarah pagó la cantidad y consiguió su libertad, pero eso sí, seguía en la mira de las autoridades. Durante los días en los que Sarah estuvo en la cárcel, la policía también se dio cuenta de otra mentira de la mujer. Ella a los agentes les había comentado que ya le había informado a otros familiares de la niña, incluidos sus padres biológicos, sobre su presunta fuga. Pero cuando las autoridades fueron a hablar con ellos, cuando se encontró el cuerpo de Grace, los familiares dijeron que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. Rápidamente los detectives hicieron un llamado al público para que cualquier persona que pudiera aportar información les ayudara y recibiera también una recompensa. Adicional a esto, en las investigaciones de la policía también se supo que Sarah siguió cobrando un cheque que le daban por la discapacidad que tenía Grace. Ella cobraba $712 mensuales debido a esto. Sarah tendría que haber informado a la agencia de adopciones que Grace ya no estaba con ella, y en esos meses ella no hubiese recibido ese dinero. El cuerpo de Grace fue entregado a sus padres biológicos, quienes fueron los que se encargaron de realizar el sepelio.
La madre biológica de Grace dijo que estaba muy triste por lo que le había pasado a su hija. Comentó que ella se había enterado de todo por la policía. Como les dije, Sarah no había informado a nadie sobre lo que estaba sucediendo. También ella y su esposo se lamentaron de que el sistema de acogida de los Estados Unidos pensara que Sarah iba a ser mejor madre que ella, y también dijeron que ellos estuvieron luchando durante mucho tiempo para recuperar la custodia de sus hijos, pero lamentablemente les pedían muchos requisitos, muchos exámenes médicos, psicológicos y también que tuvieran cierta cantidad de dinero cada mes. Lamentaron que para Sarah no le hubiesen pedido todo este tipo de cosas. La investigación siguió avanzando y dio otro giro el 30 de diciembre de 2016. Ese día el servicio de emergencias recibió la llamada de una mujer, la cual decía que había encontrado a su pareja semi-inconsciente dentro de su casa. Ella creía que él había tomado una sobredosis de pastillas. La mujer que llamaba era Catherine Albright y el envenenado era Jacob Sullivan. Minutos después, los servicios de emergencia llegaron a la residencia y se llevaron a Jacob al hospital. El hombre se encontraba en estado crítico. La policía entrevistó a Catherine y en la casa encontraron una nota escrita a mano que parecía ser una carta de despedida de Jacob, dirigida a sus hijos. Lamento haber tomado el camino del cobarde, pero no me quedan fuerzas. La gente quiere juzgarme, mentir y destrozarme. Lo han hecho. No puedo existir con Sarah en la cárcel, y esos malditos cerdos mentirosos y los medios de comunicación han hecho imposible que vivamos. No les importa cuántas vidas o leyes rompan. Sé que siempre sabrán que no tenemos nada que ver con esto, sin importar las mentiras que digan. Lamento dejarlos. Recuerden todo lo que les he enseñado. Papá. Esa no sería la única llamada que Catherine hizo al número de emergencias esa tarde. Recordemos que Catherine, Jacob y Sarah tenían una relación poliamorosa. Catherine volvió a llamar al número de emergencias para decir que su novia Sarah también había tenido una sobredosis de pastillas y que estaba inconsciente en la casa que los tres estaban compartiendo en ese momento. Los paramédicos llegaron y en efecto encontraron a Sarah tirada en el suelo. La mujer todavía tenía signos vitales, así que ella fue subida a la ambulancia y llevada al mismo hospital donde estaba Jacob para salvar su vida. Unas horas después, Jacob se despertó. Se despertó gritando que él había asesinado a Grace Packer. En un primer momento, los médicos y las enfermeras que lo estaban atendiendo pensaron que tal vez todo había sido producto de la medicación y del hecho que se acababa de encontrar el cuerpo de Grace y tal vez el hombre había entrado en estado de shock. Pero cuando se calmó, él dijo que estaba diciendo la verdad y que quería decirle todo a la policía. Rápidamente, varios detectives llegaron al hospital para tomar la declaración del hombre. Él confesó que había asesinado a Grace y también dio muchos detalles de cómo fue el último día de la adolescente. Además, agregó que él y Sarah habían estado planeando el asesinato de la niña durante más de un año. Dejaron fuera de este plan a Catherine. Jacob dijo que para él Grace era un estorbo, pero Sarah no quería dejarla con otros familiares, ni tampoco quería ponerla en adopción o devolverla con su familia biológica, porque de esa manera perdería la ayuda monetaria que estaba recibiendo. Así que al final los dos pensaron que lo mejor era asesinarla y pretender que ella había escapado. De esta forma Sarah pensaba que seguiría recibiendo la ayuda económica y podría vivir sin Grace. Jacob comentó que el 8 de julio, el día que supuestamente Grace se había escapado de la casa, Sarah la llevó a un nuevo piso que estaban alquilando. Este piso tenía un ático. Sarah subió a Grace al ático y Jacob llegó unos minutos después. Estando en el ático, él le pegó y también abusó de ella. Luego de eso le dieron unas pastillas para dormir y la encerraron en un armario. El plan de la pareja es que la pequeña muriera sofocada en el armario. Regresaron unas horas después, pero todavía estaba con vida, por lo cual la estrangularon. Luego metieron su cuerpo en una bolsa y decidieron dejarlo en el ático. Pero ya cuando la policía llegó a esta nueva vivienda, tuvieron mucho miedo. Se deshicieron del cuerpo cortándolo en pedazos y dejándolo en el lugar donde fue encontrado. Jacob también confesó que había abusado de Grace en 2 ocasiones antes del asesinato. Al ser dados de alta, tanto Jacob como Sarah fueron detenidos y enviados a prisión sin derecho a fianza.
A Jacob, de 44 años, le impusieron los delitos de asesinato, violación, secuestro, abuso de cadáveres, asalto y otros 13 más. A Sarah le impusieron los delitos de homicidio, secuestro, concierto para delinquir y abuso de cadáver, además de otros 17 delitos menores. La mujer tenía 41 años y guardó silencio absoluto. El 16 de enero del año 2017 se llevó un servicio memorial para despedir los restos de Grace en la iglesia presbiteriana New Life. La ceremonia fue organizada por 5 mujeres, cuyos hijos asistían a la misma escuela de la adolescente. Luego también se realizó un GoFundMe para poder darle una despedida justa a la pequeña. En la organización se pedía que se reunieran $3,500 para poder pagar el servicio funerario. Sin embargo, se recibieron más de $12,500. Se dijo que el dinero restante se daría a la fundación Alas de Gracie, una fundación hecha para procurar la seguridad de los niños que llegan a los lugares de acogida. Durante el acto, los amigos de Grace recordaron su amor por el hip hop y la música country, los animales y las actividades al aire libre. También rememoraron su naturaleza feliz y cómo procuraba acompañar a los niños menos populares de la escuela. Tras el acto, la policía local y los representantes de un servicio de crianza impartieron una charla sobre cómo detectar y denunciar el abuso infantil. Mientras se desarrollaban los trámites para llegar al proceso judicial, los fiscales afirmaron que Sarah fue más que una espectadora del hecho, que ella había sido la fuerza impulsora del terrible asesinato y que había preparado a Jacob psicológicamente para que agrediera a su hija adoptiva. Los fiscales también revelaron que en la investigación que se hizo a su primer esposo David, ella también había abusado a otros niños. Revelaron que habían encontrado mensajes de Facebook entre ella y otro hombre, en la cual le estaba ofreciendo a uno de los niños que tenía de acogida para que lo abusara. En cuanto a Catherine, como ya dijimos, Jacob y Sarah la dejaron de lado, y no se encontraron pruebas de que hubiera tenido alguna participación en el hecho y por lo tanto no fue procesada. El caso llegó a juicio en el año 2019. Los abogados defensores tanto de Sarah como de Jacob pidieron juicios separados. Esta petición fue aprobada por el juez. También pidieron que los juicios se retrasaran, ya que en ese momento en Pensilvania se estaba debatiendo sobre si se dejaría o no la pena de muerte, pero esta petición no fue aprobada por el juez. También los defensores de Jacob quisieron dar a entender que la confesión que él le había dado a la policía no era correcta, ya que en ese momento él estaba en un estado de trauma, en un estado de shock y además de eso muy medicado. Pero el juez tampoco aceptó esta moción porque dijo que cuando se tomó la declaración del hombre, él ya estaba estable según los médicos. Al final, Jacob terminó declarándose culpable sin ir a juicio, esto para evitar la pena de muerte. Se dijo que solamente tendría una audiencia donde se le daría directamente su sentencia. Mientras tanto, Sarah se declaró inocente y ella sí fue a juicio. Sería juzgada por un jurado popular. Durante las audiencias, el jurado pudo escuchar parte de las grabaciones de las declaraciones de Jacob, las cuales él dio en el interrogatorio a la policía. Él afirmaba en estas declaraciones que Grace era una pesadilla y que él y Sarah no querían tenerla más. También se pudo escuchar en una parte de la confesión cómo Jacob se reía al recordar a la adolescente. El jurado también escuchó al hombre decir que había golpeado a la niña en distintas ocasiones y que además de eso era una persona muy extraña. Incluso se escuchó cómo Jacob estaba contando sobre cómo se habían deshecho del cuerpo de la menor. Los miembros del jurado además pudieron ver parte de las fotografías de los restos de Grace, tal y como fueron encontrados por los cazadores del bosque. Hubo fotos que el juez no permitió que fueran exhibidas, al considerar que podían infligir un trauma a los miembros del jurado por ser muy perturbadoras. La fiscalía recordó cómo después de asesinar a la adolescente, la pareja continuó cobrando la asistencia económica y también continuaron con su vida normal. Jacob dijo en cierto punto de su declaración que ellos tenían un pacto suicida, ya que pensaban que la policía los había descubierto, pero como ya sabemos, esto no funcionó y ellos terminaron vivos. Si bien Jacob ya se había declarado culpable y estaba buscando evitar la pena de muerte,
El juez le dijo al jurado que en ese caso, como todo había sido tan horrible, había sido un crimen tan espantoso, ellos podían pedir la pena de muerte para el hombre. No iban a tener en cuenta el hecho de que él se hubiese declarado culpable y que además hubiera declarado ante la policía todo lo que sucedió. La defensa de Jacob decía que esto era injusto, que a él le tenían que dar la cadena perpetua, ya que la instigadora de todo eso había sido Sarah. A Jacob en las audiencias que se hicieron se le vio bastante delgado, se veía muy nervioso y además de eso su apariencia física se había deteriorado muchísimo. Cuando el jurado terminó de escuchar todo lo que se tenía que decir, volvieron con un veredicto. Jacob ya se había declarado culpable, así que ellos dijeron que se le tenía que sentenciar a la pena de muerte. El juez aceptó esta decisión y el hombre fue enviado al corredor de la muerte a espera de su ejecución. Al día siguiente tocó el turno de escuchar la sentencia de Sarah. Ella se declaró culpable, pero dijo no ser la autora material del asesinato. Le dieron la cadena perpetua, pero además la jueza Diane Gibbons agregó 52 años de sentencia, asegurándose así de que Sarah nunca saldrá de prisión. La magistrada dijo en la audiencia que el mal atrae al mal, y que estas dos personas se habían atraído porque eran malvadas. También la jueza le advirtió a Sarah que no recibiría una cálida bienvenida en la prisión del estado. Aún al escuchar estas palabras, Sarah Packer permaneció inmutable. En las declaraciones a la prensa después de dictarse la sentencia, el fiscal Matt Weintraub afirmó que permitirá a las autoridades locales publicar un informe de la investigación de la muerte de Grace. También el Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania inició una investigación de todo lo sucedido, pero aún se desconocen los resultados de las averiguaciones. Hasta este momento en Pensilvania se mantiene una moratoria de la pena capital, y hay unos 140 reclusos que permanecen en el corredor de la muerte en ese estado. Pero Jacob Sullivan ya no es uno de ellos. El 30 de abril del año 2020, un poco más de un año después de haber recibido su sentencia, Jacob murió a causa de un aneurisma cardíaco, según informó la portavoz de la oficina forense de la cárcel. Poco después, dos representantes del condado de Bucks presentaron una nueva legislación en honor a Grace. El paquete legislativo incluye 3 proyectos de ley que buscan prevenir que casos tan desgarradores se repitan. Un dato para finalizar es que el hermano menor de Grace está sano y salvo con otros miembros de su familia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, muy triste, muy aberrante lo que sufrió Grace durante su vida. Llegó a un hogar de acogida para supuestamente estar mejor y al final terminó encontrando la muerte. Su propia madre adoptiva fue su asesina junto a esta persona que era una de sus parejas. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden encontrar en redes sociales, aparezco como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, los enlaces estarán en la descripción. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.